Bien, en este video vamos a explicar ciertas cosas básicas sobre las razones trigonométricas. Para empezar, recordemos las partes de un triángulo rectángulo y algunas de sus características. Primero, el triángulo rectángulo es el único cuyos lados tienen un nombre particular. Los lados que forman el ángulo recto, de ahí viene su nombre de triángulo rectángulo, se llaman catetos, ¿sí? En este caso, estos catetos siempre están dispuestos en forma perpendicular entre sí porque son los que forman el ángulo recto. Y el lado mayor que está frente a este ángulo recto es el lado mayor llamado hipotenusa. Los otros dos ángulos internos son ángulos agudos y aparte de ser agudos son ángulos complementarios, o sea, cumplen con la condición de que si yo sumo alfa más beta, equivale eso a 90 grados. ¿Cómo se nombra un triángulo rectángulo? Normalmente utilizamos letras del alfabeto y escribimos, y siempre tenemos que escribir en mayúscula los nombres de los vértices. En este caso yo puedo llamarle a este el triángulo ABC. Este sería el vértice A, así como también puedo decir que es el ángulo A, el vértice B, como también puedo decir que es el ángulo B, y el vértice C, como también puedo decir que es el ángulo C. De la misma forma que se utilizan letras del alfabeto para los vértices, se utilizan también las letras del alfabeto para los lados y deben ser siempre la misma letra pero escrita en forma minúscula para los lados opuestos. Por ejemplo, opuesto a este vértice A es este lado que recibe el nombre del lado A en minúscula. Opuesto a este vértice B está este lado B. Opuesto a este ángulo C está el lado C en minúscula. Así como también podríamos llamar a los dos ángulos agudos con letras del alfabeto griego como están aquí, alfa y beta. Vayamos entonces ahora a las relaciones que existen entre los ángulos agudos y los lados de un triángulo rectángulo. Aquí, como pueden observar, yo marqué a este ángulo agudo que sería el ángulo alfa y podemos decir que este lado, que es uno de los catetos que forma uno de los lados de este ángulo alfa, recibe el nombre de cateto adyacente. Y este cateto que está frente al ángulo alfa recibe el nombre de cateto opuesto para alfa. Entonces, para el ángulo alfa, este sería su cateto adyacente y este sería su cateto opuesto. Si estamos mirando el otro ángulo agudo, que yo le llamé en este caso ángulo beta, su cateto opuesto sería este lado, que es el lado A, y su cateto adyacente sería este cateto, que sería el cateto C. Bien, ahora veamos las razones trigonométricas para el ángulo alfa. ¿Qué son las razones trigonométricas? Son razones entre los lados del triángulo rectángulo que definen las razones trigonométricas que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas razones trigonométricas están definidas a partir de ciertas fórmulas que nos indican cómo relacionar los lados. Por ejemplo, si miramos al ángulo alfa y sabemos que este es el cateto opuesto y que este es el cateto adyacente, dice la fórmula de seno de alfa que está definida como cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿De quién es el cateto opuesto? De alfa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto a alfa? El lado C. Entonces sería C sobre B. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente sería el lado A y la hipotenusa es B. Y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que sería en este caso el lado C sobre el lado A. A partir de estas tres razones trigonométricas derivan las siguientes. Cotangente, fíjense que es exactamente lo inverso. Cotangente es lo inverso a tangente. Tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente y cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es decir, la tangente y cotangente son inversas multiplicativas entre sí, de la forma que están definidas. Entonces, si tangente de alfa es C sobre A, cotangente es A sobre C. Secante es la inversa multiplicativa del coseno de alfa. Entonces, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, porque coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Secante de alfa entonces sería B sobre A. Y por último la cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto, que es la inversa multiplicativa del seno de alfa, que es el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, sería B sobre C. Por lo tanto, podemos ver nosotros aquí que cada una de estas razones, estas tres razones trigonométricas iniciales que son seno, coseno y tangente, definen las siguientes tres como sus inversas multiplicativas y estas a su vez son inversas multiplicativas de las otras tres.